Un millonario cansado de mentiras se vistió de mendigo para hallar un corazón puro. Nadie lo miró. Solo una limpiadora se arrodilló y le ofreció su comida. Ella no sabía que ese hombre buscaba una madre para su hijo. El hombre sentado contra el muro de piedra llevaba 3 horas con la mano extendida y ni una sola persona lo había mirado a los ojos. Pasaban por decenas frente a él. Zapatos lustrosos que esquivaban el charco a su lado. Bolsas de compras que rozaban su hombro sin que nadie se disculpara. Miradas que se deslizaban sobre su cuerpo como si fuera parte del cemento sucio de la acera. Para el mundo entero, aquel hombre de barba descuidada y ropa manchada simplemente no existía. Y eso era, exactamente, lo que él había venido a comprobar. Porque bajo esa capa de mugre fingida, bajo esas uñas ennegrecidas a propósito, y ese olor a calle que había ensayado durante semanas, latía el corazón de Alejandro Villarreal, dueño de la cadena de hoteles más grande del país. Un hombre que podía comprar la manzana entera donde ahora temblaba de frío. Un hombre que, esa mañana, había dejado su mansión en secreto con una sola pregunta clavada en el pecho. ¿Queda alguien en este mundo capaz de dar sin saber quién soy? Aléjese, no puede quedarse aquí, le espetó un guardia del centro comercial, dándole un ligero golpe en la suela del zapato con la punta del suyo. Está espantando a la clientela. Circule. Alejandro no respondió. Bajó la cabeza y arrastró su cuerpo un par de metros, hasta la esquina de una cafetería llamada Rincón del Alba. El aroma del pan recién horneado se colaba por la puerta cada vez que alguien entraba. Su estómago rugió, y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a cenar en los mejores restaurantes del continente, sintió, de verdad, lo que era el hambre. No era el hambre lo que le dolía. Era algo más profundo. Era la certeza, cada vez más pesada, de que llevaba toda la vida rodeado de gente que lo amaba por lo que tenía, y ni una sola por lo que era. Había empezado ese experimento como quien pone una trampa. Semanas atrás, cansado de sonrisas falsas y de manos que se estiraban hacia su billetera, se había disfrazado y salido a las calles como un mendigo cualquiera. Quería una respuesta. Quería saber si la bondad todavía existía cuando no había nada que ganar a cambio. Hasta ahora, la respuesta había sido un silencio devastador. «Papá, ¿ese señor por qué está sentado en el piso?», preguntó una niña pequeña, tirando de la mano de su madre. «No mires, mi amor, sigue caminando», contestó la mujer, apurando el paso. «No mires». 2 palabras. Alejandro las había escuchado tantas veces en esos días que ya le sonaban como una sentencia. La gente enseñaba a sus hijos a no mirar, a no ver, como si la miseria fuera contagiosa, como si detenerse un segundo pudiera manchar el alma. Cerró los ojos y apoyó la nuca en la piedra fría. Pensó en Tomás. Pensó en la carita de su hijo, en esos ojos enormes que ya no brillaban, en esa boquita que no pronunciaba una sola palabra desde la noche en que todo cambió. Pensó en las mujeres que habían desfilado por su casa, fingiendo cariño por el niño, acariciándole la cabeza, mientras miraban de reojo las joyas sobre la mesa. Todas actuaban, ninguna lo veía a él. Y si el mundo era capaz de ignorar así a un hombre tirado en la calle, ¿qué esperanza le quedaba de encontrar a alguien que amara a su hijo con el corazón limpio? La tarde empezó a caer. Las luces de las tiendas se encendieron una a una, y la gente apuró el regreso a sus casas calientes, a sus mesas servidas, a sus abrazos esperados. La acera se fue quedando vacía. El frío se volvió más filoso. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de rendirse. Fue entonces cuando la vio. Cruzaba la calle con paso cansado, cargando en el brazo un bolso gastado, y en la mano un envase de comida todavía tibio, envuelto en una bolsa que se empañaba por dentro. Venía saliendo de un edificio de oficinas al otro lado de la avenida, con el uniforme arrugado de quien acaba de terminar una larga jornada de limpieza. Caminaba encorvada, como si sobre sus hombros pesara el mundo entero. Se llamaba Amparo Jiménez. Aunque él aún no lo sabía, la mujer pasó junto a él sin detenerse, igual que todos los demás. Alejandro ni siquiera levantó la mano. Ya no tenía sentido. Pero, a 3 pasos de distancia, algo la hizo frenar. Se quedó quieta un instante. Después volteó despacio y lo miró. Lo miró de verdad, no a su ropa, no a su barba, no a la mugre. Lo miró a los ojos,
como si hubiera algo dentro de aquel hombre que valiera la pena ver. «Disculpe, señor», dijo ella, con una voz suave y ronca de cansancio. «¿Ya comió algo hoy?» Alejandro la observó desconfiado. Después de tantos días, la pregunta le pareció una burla. Estuvo a punto de contestar con dureza, pero algo en la mirada de aquella mujer lo detuvo. No había lástima en sus ojos. Había otra cosa, algo cálido y viejo, como el rescoldo de una herida que jamás sana. «Hace días que no», respondió por fin, con la voz rasposa. La mujer no dijo nada más. Se acercó, se agachó frente a él, no de pie, tirándole las sobras desde arriba, como quien alimenta a un perro, sino de rodillas, poniéndose a su altura, y le extendió el envase tibio con las dos manos. «Tenga, está calentito todavía. Es arroz con pollo y unas verduras. No es mucho, pero llena el estómago y calienta el alma». Alejandro miró la comida. Miró las manos que la sostenían, manos ásperas, marcadas, con los nudillos rajados por el jabón y el agua fría, manos que habían trabajado toda la vida, y algo se quebró dentro de él. «¿Y usted qué va a comer?», preguntó, casi en un susurro. La mujer sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero de las que iluminan toda una cara. «No se preocupe por mí. Yo aguanto. Estoy acostumbrada. Usted tómelo, que hace frío, y el cuerpo necesita fuerzas». Y ahí estaba. La verdad que Alejandro había estado buscando durante semanas, entregada en un envase de plástico por la única persona que se había detenido a mirarlo. Aquella mujer, que a leguas se notaba que tampoco tenía casi nada, le estaba dando su cena, su única cena, sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba, sintió arder los ojos. Aquel hombre de hierro, que había firmado contratos millonarios sin que le temblara el pulso, tuvo que apretar los dientes para no romperse frente a una desconocida. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una voz cortó el momento como un cuchillo. «¡Ey! ¡Usted, la de limpieza!». El guardia de antes venía marchando hacia ellos señalándola con el dedo. «¿Se puede saber qué está haciendo? Le tenemos prohibido darle limosna a estos vagos. Espantan a los clientes. Levántese de ahí ahora mismo». Amparo se puso de pie despacio, pero no bajó la cabeza. «No le estoy dando limosna, señor. Le estoy dando de comer a una persona con hambre. Eso no está prohibido en ninguna parte». Un pequeño grupo de curiosos empezó a formarse en la vereda. Una pareja se detuvo. Dos jóvenes con celulares en la mano. Una señora mayor cargada de bolsas. «Le voy a reportar a su empresa», amenazó el guardia subiendo el tono. «Andar confraternizando con mendigos. A ver si mañana todavía tiene trabajo». Un murmullo recorrió al grupo. Los dos jóvenes levantaron los celulares. Alguien susurró: «¡Qué barbaridad!». Y ella solo le dio comida. La señora mayor negó con la cabeza, indignada, pero indignada con el guardia. Amparo respiró hondo, apretó los labios, y entonces dijo la frase que ninguno de los presentes olvidaría jamás: «Puede quitarme el trabajo si quiere. Pero nunca, escúcheme bien, nunca voy a caminar por encima de una persona que se está muriendo de hambre para que a usted no se le espanten los clientes. Prefiero pasar hambre yo, que perder el alma». El silencio fue total. Los celulares seguían grabando. La señora mayor empezó a aplaudir, sola primero, y después acompañada por la pareja. El guardia, colorado, no supo qué responder. Farfulló algo entre dientes y se retiró hacia la puerta del centro comercial, derrotado por una mujer que no tenía nada más que su dignidad. Amparo se volteó hacia Alejandro. Le apretó el hombro con suavidad. «Cuídese mucho, ¿sí? Y coma, que la vida sigue». Recogió su bolso vacío, porque le había dado al desconocido lo único que llevaba, y se alejó calle abajo, encorvada otra vez bajo el peso de su cansancio, perdiéndose entre la gente. Alejandro se quedó inmóvil, con el envase tibio entre las manos temblorosas, y las lágrimas rodándole por fin, libres, por las mejillas sucias. Semanas. Semanas buscando una sola prueba de que la bondad sobrevivía en este mundo. Y la había encontrado en la persona que menos tenía para dar. Un automóvil oscuro y reluciente se detuvo con suavidad junto a la acera. La ventanilla trasera bajó apenas. De adentro, un hombre mayor de porte impecable observó la escena con los ojos húmedos. «Señor Villarreal», dijo don Ernesto, su mayordomo, con la voz quebrada. «La seguí, tal como usted me pidió. Ya sé quién es». Alejandro se limpió el rostro con el dorso de la mano
y no apartó la mirada del lugar por donde ella se había ido. «Dime, se llama Amparo Jiménez, y hay algo que necesita saber, señor». Don Ernesto tragó saliva. «Esa mujer que acaba de darle su única comida, trabaja para usted. Limpia de madrugada las oficinas de la torre central de sus hoteles. Lleva años haciéndolo, y usted jamás, ni una sola vez, la había visto». Alejandro se giró lentamente hacia él, con el corazón golpeándole el pecho. Había recorrido las calles disfrazado, buscando a un ángel entre extraños, y el ángel había estado, todo este tiempo, bajo su propio techo, limpiando sus pisos en la oscuridad. Invisible. Apretó el envase contra su pecho. «Ernesto», murmuró, «creo que acabo de encontrar a la madre que Tomás necesita». Lo que Alejandro Villarreal todavía no sabía era que Amparo Jiménez guardaba un secreto tan doloroso que, cuando por fin saliera a la luz, cambiaría para siempre el destino de los tres. Amparo Jiménez caminó las últimas cuadras hacia su casa, con el estómago vacío y el corazón extrañamente lleno. No era la primera vez que se quedaba sin cenar por darle su comida a otro. Y, si Dios le prestaba vida, no sería la última. Pero aquella noche algo le pesaba distinto. La mirada de aquel hombre de la calle se le había quedado clavada por dentro. No había en ella la resignación apagada que ella veía todos los días en los rostros de los olvidados. Había otra cosa, una tristeza extraña, casi elegante, como la de alguien que lo tuvo todo y se dio cuenta de que no tenía nada. Sacudió la cabeza y apuró el paso. Tenía demasiado en qué pensar como para andar preocupándose por desconocidos. Su barrio quedaba en las orillas de la ciudad, donde el asfalto se rendía y empezaba la tierra. Casas apretadas unas contra otras, cables enredados en el cielo, perros flacos durmiendo en los umbrales. Un mundo que la gente de las torres de vidrio jamás pisaba, pero del que dependían todos sus pisos relucientes. Empujó la puerta de chapa de su casa, que chirrió como siempre. Adentro la esperaba una sola habitación, limpia hasta el último rincón, porque si algo le sobraba a Amparo, era dignidad. Y la dignidad, ella la fregaba con jabón todas las madrugadas. Una mesa coja calzada con un cartón doblado. 2 sillas, una cama angosta, y en la pared, colgado con un clavo torcido, un portarretrato. Amparo dejó el bolso sobre la mesa, se sentó despacio y miró el retrato, como hacía cada noche. «Hola, mi vida», susurró. «Hoy tampoco cené, ¿sabes? Pero fue por una buena causa. Le di mi comida a un señor de la calle. Tenía tanta hambre. Me acordé de ti». En la fotografía sonreía un niño pequeño, con un hueco donde le faltaba un diente de leche, abrazado al cuello de su madre. Se llamaba Emilio, y ya no estaba. Ese era el secreto que Amparo cargaba en silencio, la herida que jamás había sanado. Años atrás, cuando todavía tenía marido y una vida entera por delante, Emilio se había enfermado. Empezó como una tos cualquiera, de esas que uno no toma en serio. Pero fue creciendo, apretándole el pecho al niño, noche tras noche. Amparo lo llevó a la clínica pública del barrio, La Merced, y esperó horas en una fila que no avanzaba. Le dijeron que volviera después, que no era urgente, que había casos más graves. Volvió, y cada vez la mandaban de regreso a casa con un jarabe y una palmadita. No tenían dinero para una clínica privada. No tenían dinero para nada. Y una madrugada, mientras el mundo dormía tranquilo en sus camas calientes, el pecho de Emilio dejó de subir y bajar, así, en silencio, como si la vida no valiera lo mismo para todos. Amparo no lloró en el velorio. Lloró después, sola, durante años. Su marido no soportó el dolor, y se fue una mañana sin dejar más que una nota y un vacío. Y ella se quedó con 2 cosas, un portarretrato y una promesa. La promesa era simple. Si alguna vez veía a alguien con hambre, con frío, con dolor, no iba a pasar de largo, porque el mundo había pasado de largo frente a su hijo, y ella sabía, mejor que nadie, lo que costaba una indiferencia. Por eso cada tarde, después de dormir apenas unas horas y antes de la jornada de limpieza, Amparo iba al comedor comunitario del barrio, manos que abrazan, a ayudar a servir platos de comida a quien no tenía. No le pagaban un centavo. Al contrario, muchas veces era ella quien ponía de su bolsillo el arroz o el pan. Pero era ahí,
entre esos rostros hambrientos, donde ella sentía que Emilio seguía un poquito vivo. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Amparo, soy yo, Fabiola. ¿Estás despierta?» Era su vecina y compañera del comedor, la única persona en el mundo que conocía su historia completa. Amparo abrió. Fabiola entró con una olla humeante entre las manos. «Te traje un poco de sopa. Y ni se te ocurra decirme que no tienes hambre, porque te conozco. Volviste a regalar tu comida, ¿verdad? Se te ve en la cara». Amparo sonrió, cansada, y no lo negó. «Un señor en la calle, Fabiola. Deberías haberle visto los ojos. No era como los demás. Había algo, no sé, como si estuviera muy solo, más solo que hambriento». Fabiola sirvió la sopa en un plato desportillado y la puso frente a su amiga con firmeza cariñosa. «Amparo, tú tienes un corazón demasiado grande para un mundo tan chico. Un día de estos te va a costar caro. Mira que andar plantándole cara a un guardia, ya me contaron. Medio barrio vio el video». Amparo se sobresaltó. «¿Cuál video?» «Ay, mujer, alguien te grabó y lo subió. Estás por todos lados. La gente te está aplaudiendo, dicen que eres un ejemplo. Pero ya sabes cómo son las cosas». Fabiola bajó la voz. «Tu jefa en la torre también lo va a ver. Y esa mujer no perdona. Ten cuidado, por favor. Ese trabajo es lo único que te sostiene». Amparo se llevó una cucharada de sopa a la boca, pensativa. Sabía que Fabiola tenía razón. La empresa que la contrataba para limpiar la Torre Aurora, la sede central de aquel grupo hotelero enorme, tenía reglas de hierro. La supervisora, una mujer de trato helado que se hacía llamar señorita Ledesma, ya la tenía entre ceja y ceja por llegar una vez con los ojos hinchados de tanto llorar. En ese mundo, una limpiadora era un número, no una persona, y los números que llamaban la atención se borraban. «Si me quitan el trabajo, Fabiola, ya veré cómo me las arreglo», dijo al fin, con esa serenidad suya que era mitad fe y mitad terquedad. «Pero no me arrepiento. Volvería a darle mi comida a ese hombre 1000 veces». Esa madrugada, como todas, Amparo se levantó cuando la ciudad todavía dormía. Tomó 2 autobuses casi vacíos y llegó a la Torre Aurora antes de que saliera el sol. El edificio se alzaba contra el cielo oscuro como una montaña de vidrio, tan alto que mareaba mirarlo. Adentro, todo era mármol, silencio, y esos aromas caros que ella limpiaba pero jamás olía en su propia casa. Se puso los guantes y empezó por el piso más alto, como siempre, mientras el resto del mundo dormía. Fregó los ventanales del despacho principal, ese que nadie sabía de quién era, con vista a la ciudad entera encendida abajo. Sacudió el polvo de una biblioteca que costaba más que su barrio completo. Y como cada madrugada, cuando terminó, sacó de su bolso una pequeña vela de las baratas, la encendió un segundo sobre el alféizar de la ventana y susurró: «Buenos días, Emilio. Otra jornada más. Cuídame desde allá arriba». Lo que Amparo no sabía era que aquel despacho, ese mismo que ella limpiaba en la oscuridad hablándole a su hijo muerto, era el despacho de Alejandro Villarreal. Y lo que no sabía, sobre todo, era que esa mañana no estaba sola. Un ruido a su espalda la hizo dar un respingo. Se volteó con el corazón en la boca, esperando encontrar a la señorita Ledesma lista para reprenderla. Pero no era ella. Era el mayordomo de porte impecable que había visto la noche anterior desde lejos, sin saber quién era. Don Ernesto. «Disculpe si la asusté, señora», dijo él con una reverencia suave. «No quise interrumpir su momento». Miró la velita encendida con una ternura que la desarmó. «¿Un ser querido?» Amparo apagó la vela rápido, avergonzada, con las mejillas encendidas. «Perdón, ya sé que no está permitido. Es que era de mi hijo. Ya no le hago mal a nadie, se lo prometo. No vuelvo a hacerlo». Don Ernesto levantó una mano con gentileza. «No vine a llamarle la atención, señora Jiménez». Ella se estremeció al escuchar su apellido en boca de un desconocido de tan alta jerarquía. «Vine a pedirle un favor de parte del dueño de la empresa, del señor Villarreal en persona». El nombre resonó en el despacho como una campana. Amparo sintió que las piernas le flaqueaban. El dueño, el hombre invisible del que todos hablaban en susurros y al que nadie había visto jamás. Un frío le recorrió la espalda. El video. Tenía que ser por el video. La iban a despedir. Y para colmo, la iba a despedir el mismísimo dueño. «Señor, si es por lo del guardia, yo puedo explicarle.
No fue mi intención causar problemas. Yo solo... No es por ningún problema, la interrumpió don Ernesto con una sonrisa cálida. Al contrario, el señor Villarreal ha quedado muy conmovido con su forma de ser y quiere ofrecerle un trabajo distinto. Uno mucho mejor pagado, en su propia casa. Amparo lo miró sin entender. ¿En su casa? ¿Haciendo qué? Don Ernesto respiró hondo. Por un instante, algo se le quebró en la voz. Tiene un hijo pequeño, señora. Un niño que perdió a su madre y que desde entonces no ha vuelto a hablar. Ni una palabra. Han pasado los mejores médicos, las mejores institutrices y nada. El señor Villarreal busca a alguien que cuide de él. Alguien de verdad. Alguien con el corazón que usted mostró anoche en esa calle. El plato de sopa de la noche anterior, la velita, el portarretrato, la voz de Emilio pidiéndole que lo cuidara desde el cielo. Todo se le agolpó en el pecho a Amparo de golpe. Un niño sin madre, una madre sin hijo. El destino, a veces, tejía las cosas de una manera que dolía. Se llevó una mano temblorosa a la boca. ¿Un niño que no habla? Susurró. Se llama Tomás, dijo don Ernesto. Y creo, señora Jiménez, que usted es la única persona en este mundo que quizá pueda devolverle la voz. Amparo cerró los ojos, y por primera vez en años sintió que aquel clavo torcido de la pared, aquel portarretrato, aquella promesa hecha a un hijo perdido, empezaba a cobrar un sentido que ella jamás habría imaginado. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que, en la mansión de los Villarreal, alguien ya había escuchado del plan, y esa persona no estaba dispuesta a dejar que una simple limpiadora se metiera en su camino. La reja de hierro se abrió sola, como por arte de magia, y Amparo se quedó sin aliento. Frente a ella se extendía una mansión tan grande que no parecía una casa, sino un sueño ajeno. Jardines perfectos, fuentes de mármol, ventanales que reflejaban el cielo entero. Ella, que había limpiado pisos de lujo toda su vida, jamás había pisado uno de esos lugares como algo más que la mujer invisible de la madrugada. Y ahora entraba por la puerta grande, con su bolso gastado apretado contra el pecho, sintiéndose fuera de lugar en cada paso. «Respire, señora Jiménez», le dijo don Ernesto, con una sonrisa amable, caminando a su lado. No vino a limpiar. Vino a algo mucho más importante. Cruzaron un vestíbulo de techos altísimos, donde los pasos hacían eco. Todo brillaba. Todo era hermoso. Y sin embargo Amparo sintió algo extraño en el aire de aquella casa. Un silencio que no era paz. Un silencio pesado, como el de un lugar donde alguien se olvidó de reír hace mucho tiempo. «Aquí falta algo», murmuró ella sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Don Ernesto se detuvo un instante y la miró con los ojos algo húmedos. «Le sorprende lo rápido que lo notó, señora. La mayoría solo ve el mármol». Antes de que ella pudiera responder, una voz aguda y perfumada cortó el aire desde lo alto de la escalera. «Vaya, vaya. Así que esta es la famosa mujer del video». Amparo levantó la mirada. Bajando los escalones, con una copa en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos, venía una mujer de porte altivo. Cada gesto suyo estaba calculado para lucir elegante, pero había algo frío debajo, como escarcha sobre una flor. «Soy Renata Solís», dijo, deteniéndose en el último escalón para mirarla desde arriba. «La prometida de Alejandro, la futura señora de esta casa, y por lo tanto quien decide quién entra y quién sale de aquí». «Mucho gusto, señora», respondió Amparo con sencillez, inclinando apenas la cabeza. «Me llamo Amparo Jiménez. Vine porque...» «Sé perfectamente a qué vino», la interrumpió Renata, dando una vuelta lenta alrededor de ella, examinándola como quien inspecciona mercancía. Alejandro tuvo uno de sus arranques sentimentales y decidió traer a una limpiadora a cuidar del niño. Muy conmovedor, muy pintoresco. Se detuvo frente a ella y bajó la voz. «Pero seamos claras desde ahora. Yo voy a ser la madre de Tomás. Usted es apenas personal temporal. No se encariñe, no se acostumbre, y sobre todo, no se haga ilusiones». Don Ernesto apretó la mandíbula pero no dijo nada. En esa casa, las palabras de Renata todavía tenían peso. Amparo la miró a los ojos, sin miedo, con esa serenidad suya que desconcertaba a los soberbios. «No vine a quitarle el lugar a nadie, señora.
Vine a cuidar de un niño que sufre. Eso es todo. Renata soltó una risa breve y afilada. Sufre porque es un malcriado consentido. Yo intento educarlo y él me ignora. Ya verá que con usted será igual. Ese niño es un caso perdido. Fue entonces cuando ocurrió. En lo alto de la escalera, medio oculto detrás de una columna, había un niño pequeño observando la escena en silencio. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Tenía las manitas aferradas al barandal y los ojos enormes clavados en la desconocida que acababa de llegar. Al escuchar las palabras, caso perdido, algo se encogió en su carita. Amparo lo vio, y el mundo entero se detuvo para ella. Sin pedir permiso, sin mirar a Renata, dejó su bolso en el suelo y empezó a subir las escaleras despacio, muy despacio, como quien se acerca a un pajarito herido para no espantarlo. Al llegar arriba, no lo abrazó, no lo colmó de preguntas. Simplemente se sentó en el último escalón, a una distancia prudente, quedando casi a su altura, y miró hacia el mismo punto que él miraba, como si compartieran un secreto. «Qué bonita vista tienes desde aquí», dijo con voz suave, sin mirarlo directamente. «Desde acá arriba se ve todo, ¿verdad? Y nadie te ve a ti. Es un buen escondite». El niño no respondió. Claro que no. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien no le exigía nada. Alguien no le decía habla, saluda, sonríe, compórtate. Alguien simplemente estaba ahí, a su lado, mirando lo mismo que él. Tomás giró apenas la cabeza y la observó de reojo. «Yo también tenía un escondite cuando era chica», siguió Amparo con la mirada perdida en el ventanal. «Cuando me ponía triste, me metía debajo de la mesa de la cocina y me quedaba ahí, calladita. Nadie me molestaba. Ahí podía extrañar en paz a quien tenía que extrañar». El niño abrió un poquito más los ojos. Extrañar. Esa palabra le tocó algo por dentro. Abajo, Renata observaba la escena con los labios apretados y la copa temblándole ligeramente en la mano. No le gustó nada lo que veía. No le gustó cómo el niño, ese niño que llevaba tanto tiempo sin reaccionar ante nadie, miraba a la recién llegada. «Suficiente», dijo, subiendo un par de escalones. «Tomás, ven aquí. No molestes a la señora. Y usted, baje, que le voy a explicar sus obligaciones». Pero el niño no se movió. Se quedó pegado a Amparo, como si algo invisible los uniera. «Tomás», repitió Renata más filosa. «Dije que vengas». El niño bajó la cabeza y se encogió más. Y Amparo, con toda la calma del mundo, se puso de pie, tomó su bolso y bajó las escaleras hacia Renata, hablando en voz baja pero firme. «Con todo respeto, señora, un niño no obedece a los gritos, obedece al cariño, y a él le sobra lo primero y le falta lo segundo». Renata la fulminó con la mirada. Nadie, absolutamente nadie en esa casa, le hablaba así. Abrió la boca para responder, pero en ese instante una puerta se abrió al fondo del vestíbulo, y una voz grave la silenció a todos. «Amparo». Era Alejandro. Pero no el mendigo de la calle. Esta vez venía impecable, con la elegancia natural de quien nació rodeado de todo. Recién bañado, sin barba descuidada, sin ropa manchada. El hombre poderoso al que todos temían y obedecían. Amparo lo miró y frunció el ceño, confundida. Aquel rostro le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicarlo. La memoria le rozaba algo, pero se le escapaba. «Señor Villarreal, supongo», dijo ella, insegura. «El mismo». Alejandro se acercó, y en sus ojos había una emoción que él luchaba por esconder. «Gracias por venir, y gracias por lo que hizo, aunque usted todavía no sepa cuánto significó». «¿Lo que hice?», preguntó Amparo sin entender. Pero antes de que él pudiera responder, algo hizo que los 4 adultos se quedaran de piedra. Desde lo alto de la escalera, con una vocecita pequeña, ronca por el desuso, temblorosa como una hoja al viento, el niño que no hablaba desde hacía tanto tiempo pronunció una sola palabra. «¿Te quedas?». El silencio que siguió fue absoluto. Don Ernesto se llevó una mano a la boca. La copa de Renata quedó suspendida en el aire. Y Alejandro, el hombre de hierro, sintió que las piernas le fallaban. Su hijo había hablado. Después de tanto silencio, de tantos médicos, de tantas noches rezando por escuchar de nuevo esa voz, su hijo había hablado. Y su primera palabra no había sido para él, no había sido para Renata.
Había sido para una mujer que acababa de conocer hacía 10 minutos. Amparo se dio la vuelta lentamente hacia la escalera. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Subió unos escalones, se agachó frente al niño, y con una ternura que le salía del alma más rota, le respondió: «Me quedo, mi cielo. Todo el tiempo que tú quieras, me quedo». Y entonces ocurrió el segundo milagro de la tarde. El niño, ese niño que no dejaba que nadie lo tocara, que se apartaba de todos, soltó el barandal y se lanzó a los brazos de Amparo, hundiendo la cara en su hombro. Y por fin, empezó a llorar. Un llanto largo, viejo, guardado durante demasiado tiempo. El llanto de un niño que había estado esperando, sin saberlo, unos brazos exactamente así. Amparo lo abrazó fuerte, meciéndolo, susurrándole cosas al oído, y lloró con él. Porque en ese abrazo no había solo un niño sin madre, había también una madre sin niño. Y por un instante milagroso, el hueco de Emilio y el hueco de Tomás encajaron, aliviándose mutuamente. Don Ernesto lloraba sin disimulo. Alejandro se cubrió el rostro con una mano, incapaz de contener lo que sentía. La única que no lloraba era Renata. Renata, de pie al pie de la escalera, miraba la escena con el rostro rígido y los nudillos blancos alrededor de la copa, porque acababa de entender algo que la llenó de un frío miedo. Aquella limpiadora sin dinero, sin apellido, sin nada, había logrado en 10 minutos lo que ella no había conseguido en todo el tiempo que llevaba en esa casa fingiendo ser madre. Y si el niño la quería a ella, si el niño hablaba por ella, entonces el corazón de Alejandro no tardaría en seguir el mismo camino. Y eso, para los planes de Renata, era una amenaza que no podía permitir. Esa noche, cuando Amparo ya se había ido y la casa volvía a quedar en silencio, Renata se encerró en su habitación, tomó su teléfono y marcó un número guardado con un nombre falso. «Necesito que averigües todo sobre una mujer», dijo en voz baja, mirando por la ventana hacia la reja por donde Amparo había salido. «Amparo Jiménez, limpiadora. Quiero saber de dónde viene, qué esconde, qué le duele. Toda persona tiene algo enterrado, y yo necesito desenterrarlo de ella. Rápido». Colgó, y en sus labios se dibujó una sonrisa que no tenía nada de cálido. Lo que Renata no imaginaba era que, al escarbar en el pasado de Amparo, estaba a punto de destapar una herida tan profunda que terminaría hiriéndolos a todos. Amparo supo que algo andaba mal en el momento en que Tomás soltó su mano y salió corriendo hacia el jardín, riendo. No porque el niño corriera, eso de hecho, era el milagro más hermoso de todos, sino porque, al verlo reír por primera vez, con esa risa clara que rebotaba entre las fuentes de mármol, sintió una punzada en el pecho que la dejó sin aire. Era felicidad, pero era también miedo. El miedo de quererlo demasiado. El miedo de que, como todo lo bueno en su vida, aquello también se lo arrancaran de las manos. Los días en la mansión habían obrado una transformación que nadie creía posible. Tomás, el niño que no hablaba, ahora buscaba a Amparo apenas despertaba. Le enseñaba sus dibujos, le pedía que le contara cuentos, comía si ella se sentaba a su lado, dormía tranquilo si ella le dejaba encendida una lucecita en el pasillo. Poco a poco, palabra por palabra, el niño volvía a la vida. Y con él, volvía la vida a toda la casa. Alejandro observaba todo aquello desde lejos, con el corazón en un puño. Veía a esa mujer sencilla lograr, con un abrazo y un cuento, lo que él no había logrado con toda su fortuna. Y cada día que pasaba, la miraba distinto. Ya no la veía como la empleada que había contratado. La veía como el ángel de la calle, como la única persona que le había dado algo sin saber quién era. Lo que Amparo todavía no sabía era quién era él. Esa tarde, todo cambió. Amparo bajó a la cocina a preparar la merienda del niño. Sobre la mesa, alguien había dejado abierto un periódico. Ella no solía fijarse en esas cosas, pero una fotografía en la portada la hizo detenerse en seco. Era un retrato del señor Villarreal, en algún evento elegante, sonriendo para las cámaras. Impecable, poderoso, intocable. Y sin embargo, Amparo se quedó mirando esa fotografía durante un largo rato. Había algo en esos ojos, algo que ya había visto antes, una tristeza que no combinaba con la sonrisa, una soledad que el traje caro no lograba esconder. Frunció el ceño, se acercó más al papel, y de pronto
Como un relámpago, la memoria se le partió en dos. Los ojos. Eran los mismos ojos del hombre de la calle. El mendigo al que le había dado su comida. El desconocido de barba descuidada y ropa manchada al que se había arrodillado a mirar cuando nadie más lo miraba. El envase de plástico se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. «No puede ser», susurró con la voz temblando. «No puede ser». «Sí puede ser, Amparo». La voz vino desde la puerta. Amparo se dio la vuelta de golpe. Alejandro estaba ahí, apoyado en el marco, mirándola con una mezcla de vergüenza y ternura. Llevaba un rato observándola. Había esperado ese momento con miedo y con esperanza a partes iguales. «Era usted», dijo ella, retrocediendo un paso con la mano en el pecho. «El hombre de la calle, el del hambre. Era usted todo el tiempo». «Era yo». Alejandro entró despacio en la cocina, con las manos abiertas, como quien se rinde. «Y le debo la verdad completa, porque usted, más que nadie, merece saberla». Se sentó en una de las sillas de la cocina. Él, el dueño de todo, sentándose humildemente en la cocina de su propia casa. Y le contó todo. Le contó cómo, cansado de las sonrisas falsas, de la gente que solo lo quería por su dinero, se había disfrazado de mendigo para buscar una prueba de que la bondad todavía existía. Le contó las semanas de silencio y de indiferencia. Le contó cómo, la noche en que estaba a punto de rendirse, una mujer se había arrodillado frente a él y le había entregado su única comida. «Esa mujer era usted, Amparo», dijo, con la voz quebrándose. «Yo tenía todo el dinero del mundo y estaba muerto de hambre de algo que el dinero no compra. Y usted, que apenas tenía para usted misma, me dio de comer, sin saber quién era yo, sin esperar nada». Levantó la mirada y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Esa noche entendí que si existía en este mundo una persona capaz de amar a mi hijo con el corazón limpio, era usted». Amparo se dejó caer en la silla de enfrente, abrumada. Todo cobraba sentido de golpe. La familiaridad de aquel rostro, la emoción con que él le había agradecido, lo que hizo, la forma en que la miraba. «Entonces, ¿todo esto fue una prueba?», preguntó ella dolida. «¿Yo era un experimento suyo?» «Al principio sí», admitió Alejandro con honestidad. «No se lo voy a negar. Pero lo que pasó después no fue ningún experimento, Amparo. Ver a mi hijo volver a hablar por usted, verlo reír, verlo dormir en paz, eso no fue una prueba. Eso fue un milagro. El milagro que yo había perdido la esperanza de ver». Amparo se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Yo no hice nada especial, señor. Solo lo traté como a un ser humano, en la calle y aquí. Eso es todo lo que sé hacer». «Y eso», dijo Alejandro, «es exactamente lo que a este mundo le falta». El momento se rompió con unos pasos apurados. Don Ernesto entró en la cocina con el semblante preocupado. «Señor, disculpe la interrupción. Hay un asunto. Ha llamado la empresa de limpieza de la Torre Aurora. La supervisora, la señorita Ledesma, presentó un reporte formal en contra de la señora Jiménez. Dice que abandonó su puesto sin aviso y que su conducta daña la imagen de la compañía. Pide su despido inmediato y que no se le vuelva a contratar en ninguna parte». Amparo cerró los ojos. Ahí estaba. La amenaza del guardia de aquella tarde en la calle se había cumplido. El video que la había vuelto un ejemplo para muchos, la había convertido en un problema para quienes solo veían números. «Yo no abandoné nada», dijo ella en voz baja. «Fui trasladada aquí por orden del dueño, pero la señorita Ledesma nunca lo supo, porque nadie se lo dijo». Alejandro se puso de pie despacio, y algo cambió en su rostro. Ya no era el hombre roto de la cocina, era el dueño del imperio. «Ernesto, llama a la señorita Ledesma, ahora mismo, y ponme al habla con ella». Minutos después, con el teléfono en altavoz, la voz helada de la supervisora llenó la cocina, sin saber con quién hablaba. «Y le repito que esta clase de empleadas manchan la reputación de la Torre Aurora. Andar mendigando con pasión en la calle, hacerse la santa para las cámaras. Yo tengo estándares. Esa mujer no vuelve a limpiar ni un rincón mientras yo esté a cargo». «Señorita Ledesma», dijo Alejandro con voz serena pero de acero. «Habla Alejandro Villarreal, el dueño de la Torre Aurora, y de la empresa que le paga a usted su sueldo.
Se hizo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Señor Villarreal, yo no sabía que... Ese es exactamente el problema, señorita, que usted no sabía. Y aún así, se permitió humillar y condenar a una persona sin conocer su historia. La señora Jiménez no abandonó ningún puesto. Fue trasladada por orden mía, a mi casa, a cuidar de mi hijo. Y lo que usted llama mendigar compasión, yo lo llamo tener corazón. Algo que, por lo visto, no se enseña en sus estándares. Señor, le juro que si hubiera sabido, habría actuado distinto. Lo sé. Y eso, señorita Ledesma, dice todo sobre usted. Trata bien a la gente solo cuando cree que la está mirando alguien importante. Hizo una pausa. A partir de hoy, la Torre Aurora tendrá una nueva política sobre cómo se trata a su personal de limpieza. Y usted tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre ella, porque queda relevada de su cargo. Buenas tardes. Colgó. Amparo lo miraba con los ojos muy abiertos. No tenía que hacer eso por mí, señor. Sí tenía, respondió él. Llevo años sin ver lo que pasaba abajo en la oscuridad, mientras yo firmaba contratos en el piso más alto. Usted me abrió los ojos, Amparo. Ya no voy a cerrarlos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la mansión se llenó de algo parecido a la felicidad. Tomás cenó entre risas. Alejandro lo miraba embobado. Y Amparo, aunque intentaba mantener los pies en la tierra, sentía que su corazón herido empezaba, tímidamente, a creer que quizá la vida le debía una alegría. Pero la felicidad, en esa casa, tenía una enemiga. Renata había presenciado toda la escena de la cena desde las sombras del pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Vio a Alejandro reír. Vio al niño buscar a la limpiadora. Vio cómo, sin darse cuenta, aquellos tres se estaban convirtiendo en una familia, y supo que se le acababa el tiempo. Subió a su habitación y volvió a marcar el número guardado con nombre falso. ¿Y bien? ¿Qué encontraste?, preguntó cerrando la puerta con llave. La voz al otro lado habló largamente, y a medida que hablaba, la sonrisa de Renata se fue ensanchando, fría y triunfal. Así que la santa limpiadora tuvo un hijo, murmuró, y el niño murió. Vaya, vaya. Se acercó a la ventana, mirando su propio reflejo en el vidrio. Un niño enfermo que no recibió atención a tiempo. ¡Qué tragedia! ¡Qué historia tan... aprovechable! Del otro lado, la voz agregó algo más. Renata alzó una ceja, interesada. «Ah, ¿sí? ¿Y hay documentos que lo prueben? Perfecto, consíguemelos todos». Hizo una pausa, y su voz se volvió gélida. Porque cuando Alejandro se entere de la verdad sobre esta mujer, no la va a ver como un ángel. La va a ver como lo que yo voy a hacer que parezca. Una madre que no supo cuidar a su propio hijo, y jamás, jamás, va a dejar que cuide del suyo. Colgó, satisfecha. Lo que Renata no sabía, lo que en su frialdad era incapaz de comprender, era que estaba a punto de usar como arma el dolor más sagrado de una madre, y que ese dolor, cuando por fin saliera a la luz delante de todos, no destruiría a Amparo, los destruiría a ellos. Renata eligió el peor momento posible para atacar, y lo eligió a propósito. Esa tarde, la mansión estaba llena de gente. Alejandro había organizado una pequeña reunión con socios y conocidos importantes del mundo de los negocios, de esos que sonríen con la boca pero calculan con los ojos. Copas finas, música suave, conversaciones huecas. Amparo se había ofrecido a estar pendiente de Tomás, que jugaba tranquilo en un rincón del salón, cerca de ella, más sereno que nunca. El niño ya no se escondía, ya no temblaba. Se había acostumbrado a la seguridad de tenerla cerca. Renata observaba todo desde el otro extremo del salón, con una carpeta apretada bajo el brazo y una sonrisa ensayada en los labios. Había esperado ese momento con paciencia de cazadora. Testigos. Necesitaba testigos, porque una humillación sin público no servía para nada, y ella quería que la caída de Amparo fuera total. Hizo tintinear su copa con una cucharita, pidiendo silencio. Las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Amigos, antes de seguir, quiero compartir algo con ustedes», dijo con voz melosa. «Verán, en esta casa hemos abierto las puertas de par en par a una empleada nueva, una mujer muy humilde, muy conmovedora, que Alejandro contrató para cuidar de mi pequeño Tomás. Y yo, como futura señora de este hogar,
Sentí la responsabilidad de averiguar a quién le estábamos confiando al niño. Por su seguridad, claro. Amparo sintió que el aire se le congelaba en el pecho. Instintivamente, buscó a Tomás con la mirada y lo acercó un poco a ella. Alejandro frunció el ceño desde el centro del salón. «Renata, ¿qué estás haciendo? Protegiendo a tu hijo, mi amor. ¿Qué es lo que tú deberías haber hecho antes de meter a una desconocida en su vida?» Abrió la carpeta con gesto teatral y sacó unos papeles. Resulta que nuestra querida Amparo Jiménez tuvo un hijo hace algunos años. Un niño pequeño. Y ese niño murió. Murió enfermo. Aquí están los documentos. El salón entero contuvo el aliento. Amparo se quedó petrificada, con la sangre helándose en las venas. Sintió como si le arrancaran la ropa del alma delante de todos. Alejandro dio un paso adelante con el rostro tenso. «Renata, basta. Déjame terminar», lo cortó ella, subiendo la voz, deleitándose en el silencio del público. «No lo entiendes, Alejandro. Esta mujer no supo cuidar de su propio hijo. Lo dejó morir. ¿Y a esa clase de persona le vas a confiar a Tomás? ¿A una madre que ya perdió a un niño una vez? ¿Qué garantía tenemos de que no vuelva a pasar? Yo solo pregunto lo que todos aquí están pensando. Fue cruel. Fue calculado. Fue el golpe más bajo que un ser humano puede darle a otro, usar a un hijo muerto como arma». Los invitados murmuraban entre sí, incómodos, sin saber hacia dónde mirar. Algunos bajaron la vista. Otros observaban a Amparo con una mezcla de morbo y lástima que le quemaba la piel. Amparo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El dolor era tan grande, tan viejo, tan sagrado, que no encontraba palabras para defenderlo. Sintió que las piernas le temblaban. Sintió que se le nublaba la vista. Todo lo que había reconstruido en esa casa, toda la esperanza tímida que había empezado a permitirse, se derrumbaba delante de una sala llena de extraños. Y entonces, en el peor momento, una vocecita rompió el silencio. «¿Es verdad?» Era Tomás. El niño la miraba desde abajo, con sus ojos enormes llenos de confusión, tirándole suavemente de la mano. «¿Tú tuviste otro niño? ¿Y se fue al cielo?» Amparo miró a Tomás, y algo dentro de ella, que se estaba rompiendo, se sostuvo de golpe. Porque frente a ese niño no podía derrumbarse. Frente a ese niño tenía que ser fuerte, como no había podido serlo aquella madrugada terrible, años atrás. Se agachó despacio, quedando a la altura del pequeño, ignorando a toda la sala, ignorando a Renata, ignorando el mundo entero. Solo existían ella y ese niño. «Sí, mi cielo», dijo con la voz temblorosa pero clara. «Yo tuve un hijo. Se llamaba Emilio. Y se enfermó. Y aunque yo hice todo, absolutamente todo lo que una madre puede hacer, tocando puertas, rogando, cargándolo en brazos noche tras noche, no me lo pudieron salvar. No porque yo no lo cuidara, sino porque cuando eres pobre, a veces el mundo llega tarde». Se le escapó una lágrima. «No hay un solo día que no lo extrañe. No hay una sola noche que no le hable. Pero ¿sabes una cosa? Él me enseñó a amar. Y por él aprendí a no dejar nunca solo a nadie que sufra. Por eso te encontré a ti». El salón estaba en absoluto silencio. Ya nadie murmuraba. Algunos invitados tenían los ojos húmedos. La lástima morbosa se había transformado en algo muy distinto. Vergüenza. Vergüenza de haber sido cómplices, aunque fuera un instante, de aquella crueldad. Tomás abrazó a Amparo con toda la fuerza de sus bracitos. «Yo no quiero que te vayas al cielo», susurró. «Yo quiero que te quedes aquí, conmigo». «No me voy a ningún lado, mi amor», le respondió ella, abrazándolo. «Te lo prometo». Renata, viendo que la escena se le volvía en contra, jugó su última carta con desesperación. «Qué conmovedor», dijo con una risa forzada, aplaudiendo lentamente. «Pero las lágrimas no cambian los hechos, Alejandro. Un niño murió bajo su cuidado. Es un hecho documentado, y tú vas a dejar al tuyo en las manos de... Suficiente». La voz de Alejandro cayó como un trueno sobre el salón. Todos se giraron hacia él. Nunca lo habían visto así. El hombre elegante y contenido había desaparecido, y en su lugar había alguien con los ojos ardiendo de indignación. Caminó lentamente hasta ponerse entre Renata y Amparo, como un muro. «Voy a decir esto una sola vez, y quiero que todos en esta sala lo escuchen bien», comenzó con la voz grave. «Esta mujer, a la que acaban de humillar,
Es la persona más valiente que he conocido en toda mi vida. Perdió a un hijo, el dolor más grande que existe, y en lugar de amargarse, de cerrar su corazón, salió al mundo a darle de comer a los desconocidos con hambre. Se volvió hacia los invitados. A mí, entre ellos. Sí, me dio su comida cuando yo fingía ser un mendigo en la calle, sin saber quién era yo, sin esperar nada. Ella no dejó morir a nadie. Ella pasa la vida entera intentando salvar a todos los que el mundo abandona. Un murmullo distinto recorrió el salón. De asombro, de admiración. Alejandro se giró hacia Renata, y su voz se volvió de hielo. «¿Y tú? Tú entraste al lugar más sagrado que tiene una madre. El recuerdo de su hijo perdido, y lo pisoteaste delante de una sala llena de gente para conseguir lo que querías. Contrataste a alguien para escarbar en su dolor. Convertiste una tragedia en un arma». Negó con la cabeza, y en su rostro había más pena que rabia. «Durante todo este tiempo creí que buscabas ser madre de Tomás. Ahora veo que nunca te importó el niño. Solo te importaba lo que este apellido te podía dar». Renata palideció. «Alejandro, yo lo hice por ti, por Tomás. Todo lo que hago es por esta familia». «Esta familia», respondió él, «acaba de ver quién eres realmente. Y el niño también. Mira su carita, Renata. Mírala bien, porque es la última vez que la vas a ver. No puedes hablarme así. Tú y yo teníamos un acuerdo, teníamos planes. Los planes se acabaron. Quiero que salgas de mi casa. Esta noche». El silencio fue tan denso que se podía cortar. Renata miró alrededor, buscando un aliado, un rostro comprensivo entre los invitados. No encontró ninguno. Todos apartaban la vista. Su reinado de sonrisas frías y cálculos había terminado en el peor lugar posible, frente a testigos. Recogió su carpeta con manos temblorosas de furia, giró sobre sus talones y salió del salón con la cabeza en alto, fingiendo una dignidad que ya nadie le creía. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante y lanzó una última mirada envenenada hacia Amparo. «Esto no se queda así», masculló entre dientes, tan bajo que solo ella la escuchó. Y se fue. Poco a poco, los invitados también empezaron a despedirse, incómodos, algunos acercándose a Amparo para murmurarle una disculpa, un «Lo siento mucho, señora», un «Es usted admirable». La reunión se deshizo, y cuando la última persona cruzó la reja, la mansión quedó por fin en calma. Amparo se dejó caer en un sillón, agotada por dentro. Tomás se acurrucó a su lado, aferrado a ella, negándose a soltarla. Alejandro se sentó frente a los dos, con el rostro cansado pero sereno. «Perdóname, Amparo», dijo en voz baja. «Perdóname por haber traído a esa mujer a nuestras vidas, por no haber visto antes lo que era». «No tiene nada que perdonarse, señor», respondió ella con dulzura. «La gente que ha sufrido reconoce a la que finge. Yo lo supe desde el primer día. Solo esperaba que usted también lo viera. Y ya lo vio». Se quedaron los tres en silencio, en la penumbra del salón, más unidos por el dolor superado que por cualquier otra cosa. Por primera vez, ese lugar enorme y frío se sentía, de verdad, como un hogar. Pero lo que ninguno de ellos escuchó fue el motor del automóvil de Renata, que en lugar de alejarse por la avenida, se detuvo unas cuadras más adelante. Ni vieron cómo ella, con las manos apretadas al volante y el orgullo hecho pedazos, marcaba otro número. Uno distinto al de antes. «Necesito ver al señor Bermúdez», dijo con voz helada. «Sí, el abogado. Dígale que tengo una propuesta que le va a interesar mucho. Es sobre la herencia de los Villarreal, y sobre un pequeño detalle que Alejandro cree que nadie conoce, sobre el verdadero origen del niño». Colgó, y en la oscuridad de aquel automóvil detenido, una verdad enterrada durante años empezó, silenciosamente, a despertar. El sobre llegó al amanecer, y traía dentro el poder de destruir todo lo que tanto había costado construir. Don Ernesto lo encontró deslizado bajo el portón principal, sin remitente, apenas con el apellido Villarreal escrito a mano en tinta oscura. Lo sostuvo un instante entre los dedos, y algo en su interior le advirtió que ese papel no traía nada bueno. Los años le habían enseñado a reconocer el peso de las malas noticias, y aquel sobre pesaba como una losa. Subió despacio y golpeó la puerta del despacho. «Señor, llegó esto. Creo que debería verlo de inmediato». Alejandro rompió el sello y desdobló la carta. A medida que leía,
Su rostro fue perdiendo el color. Las manos, que jamás le temblaban, empezaron a temblarle. Cuando terminó, dejó caer el papel sobre el escritorio como si le quemara los dedos. «No puede ser», murmuró. «No se atrevería». «¿Qué dice, señor?» Alejandro se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida en el vacío. «Es de un abogado. El señor Bermúdez. Actúa en nombre de Renata». Tragó saliva con dificultad. «Amenaza con llevar a los tribunales y a la prensa un asunto privado de esta familia. Un secreto que solo 3 personas en el mundo conocíamos. Y una de esas 3 ya no está viva para defenderse». Don Ernesto se quedó muy quieto, porque él era una de las otras 2. «El secreto de Tomás», dijo el mayordomo en voz baja. Alejandro asintió lentamente, con los ojos húmedos. «Van a usar contra mi hijo lo único que juré proteger con mi vida». En la planta baja, ajena a la tormenta que se desataba arriba, Amparo preparaba el desayuno mientras Tomás dibujaba sentado a la mesa de la cocina, tarareando por lo bajo una cancioncita que ella le había enseñado. El niño ya no era la sombra silenciosa de antes. Reía, hablaba, preguntaba por todo, corría por los pasillos. La casa entera había cambiado con él. Y Amparo, aunque intentaba no ilusionarse demasiado, sentía cada mañana un poquito más que aquel lugar la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él. «Amparo, mira», dijo el niño, levantando su dibujo con orgullo. «Somos nosotros 3, tú, papá y yo. Es nuestra familia». Amparo miró el dibujo, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme, y sintió que el corazón, ese corazón que llevaba años partido por la ausencia de Emilio, se le llenaba de una ternura peligrosa. Peligrosa porque dolía demasiado desear algo así. «Está hermoso, mi cielo», respondió, acariciándole el cabello. «Lo vamos a colgar en la nevera para que lo veamos siempre». Fue en ese momento cuando Alejandro entró en la cocina. Traía el rostro descompuesto, y Amparo lo notó al instante. Las personas que han sufrido de verdad desarrollan un radar para el dolor ajeno. «¿Pasó algo, señor?» Alejandro miró a Tomás, que seguía coloreando feliz, y después miró a Amparo. Le hizo un gesto discreto para que lo acompañara al estudio contiguo, donde el niño no pudiera escucharlos. Cerró la puerta con cuidado, y por un largo instante no supo cómo empezar. «Amparo, hay algo que necesito contarle. Algo que no le he dicho a nadie en años. Y necesito contárselo antes de que otros lo cuenten de la peor manera posible». Se pasó una mano por el rostro. «Es sobre Tomás». Amparo sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «La escucho, señor. Dígame». Alejandro caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín, dándole la espalda, como si le resultara más fácil hablar sin que lo vieran a los ojos. «Mi esposa se llamaba Valentina», empezó, y solo pronunciar ese nombre le costó un esfuerzo enorme. «Nos casamos jóvenes, cuando yo todavía no era nada, cuando no teníamos ni la mitad de lo que ve en esta casa. Ella no se enamoró de mi dinero, porque yo no tenía. Se enamoró de mí, y yo de ella. Fue el único amor verdadero que tuve en toda mi vida, hasta...». Se detuvo, y no terminó la frase. Amparo no lo apuró. Esperó, como sabía esperar. «Soñábamos con tener hijos», continuó él. «Muchos. Llenar de risas una casa. Pero la vida no siempre da lo que uno pide. Lo intentamos durante años, y los médicos, uno tras otro, nos fueron cerrando esa puerta. Valentina lloraba de noche pensando que me estaba fallando, y yo le repetía que ella jamás podría fallarme, que la amaba con hijos o sin ellos». Su voz se quebró. Hasta que un día, ella me tomó de las manos y me dijo: «Si el cielo no nos manda un hijo por el camino de siempre, quizá nos esté esperando por otro camino. Hay muchos niños en este mundo sin nadie que los abrace». Amparo se llevó una mano al pecho. Empezaba a comprender. «Fuimos a un hogar de acogida», dijo Alejandro con la voz llena de emoción. «Un lugar de esos donde el Estado deja a los niños que nadie reclama. Y ahí, en una cuna del rincón, había un bebé que llevaba semanas llorando sin que nadie lograra calmarlo. Los cuidadores nos dijeron que era un niño difícil, que había pasado por mucho para ser tan pequeño. Valentina se acercó a esa cuna, lo tomó en brazos, y el niño, que no paraba de llorar desde hacía días, se cayó de golpe. La miró, y se quedó dormido en su pecho, en paz,
como si hubiera esperado toda su corta vida por esos brazos exactos. A Amparo se le llenaron los ojos de lágrimas. La escena le resultaba tan familiar que dolía. Ella también había sostenido así a un niño que la eligió. Ella también sabía lo que era un abrazo que encaja. Ese bebé era Tomás, susurró. Ese bebé era Tomás, confirmó Alejandro, girándose por fin hacia ella con las mejillas mojadas. Y desde el segundo en que Valentina lo levantó de esa cuna, fue nuestro hijo. No de sangre, de algo más fuerte, de elección, de amor. Lo criamos, lo amamos, le dimos nuestro apellido. Jamás hubo un solo día en que yo no lo sintiera 100% mío. ¿Y por qué es un secreto, señor? No hay nada de qué avergonzarse. Al contrario, es lo más hermoso que he escuchado. Alejandro cerró los ojos. No es vergüenza, Amparo. Es miedo. Respiró hondo. Valentina enfermó cuando Tomás era todavía muy pequeño. Fue una enfermedad de esas que llegan sin avisar y no perdonan. Peleó con todas sus fuerzas para quedarse, para verlo crecer, pero no se pudo. Se nos fue una noche, tomándome la mano, y sus últimas palabras fueron: «Cuídalo, y nunca dejes que se sienta menos hijo por no haber nacido de mí. Él es nuestro, siempre». El estudio quedó en silencio, un silencio cargado de dolor y de amor a la vez. Desde esa noche, siguió Alejandro, Tomás dejó de hablar, perdió a la única madre que había conocido. Y yo, para protegerlo, decidí que nunca sabría que fue adoptado. No porque me avergonzara, sino porque temía que, si lo supiera, sintiera que su lugar en este mundo era prestado, que volviera a sentirse aquel bebé que nadie reclamaba. Un niño que ya perdió a una madre no debería cargar además con la duda de si de verdad pertenece a alguien. Amparo asintió despacio, comprendiéndolo todo. Y ahora esa mujer quiere usar eso, dijo, atando los cabos. Quiere contarle a Tomás y al mundo que no es su hijo de sangre. Peor que eso. Alejandro tomó la carta que traía en el bolsillo y se la mostró. El abogado alega que, como Tomás fue adoptado por Valentina y por mí en conjunto, y ella falleció, hay un vacío legal que ellos pretenden explotar. Argumentan que el proceso de adopción tuvo irregularidades. Amenazan con impugnar el derecho de Tomás a llevar mi apellido y a heredar lo que por justicia le corresponde, y con hacerlo público, exponiendo al niño delante de todos, a menos que yo pague una fortuna, y que además me case con Renata para mantener la estabilidad de la familia ante los tribunales. Amparo sintió que la indignación le subía por el pecho como fuego. Eso es chantaje, señor. Puro y simple. Lo es. Pero es un chantaje peligroso, Amparo, porque juega con lo único que me importa de verdad, el corazón de mi hijo. Si esto se hace público, si Tomás se entera así, por un papel de tribunal en lugar de por mí, puede romperse de una manera que no se arregle jamás. Fue entonces cuando escucharon el ruido. Un ruido pequeño, casi imperceptible. El sonido de una respiración entrecortada del otro lado de la puerta del estudio. Alejandro y Amparo se quedaron helados. Cruzaron una mirada de terror puro. Alejandro cruzó la habitación en 2 zancadas y abrió la puerta de golpe. Tomás estaba ahí, de pie, con su dibujo de la familia todavía en la manita. Los había escuchado. Todo, cada palabra. Y en su carita, esa carita que había vuelto a brillar en las últimas semanas, se dibujaba ahora una expresión que le partió el alma a los 2 adultos, la de un niño cuyo mundo acaba de resquebrajarse. «¿Yo no soy tu hijo de verdad?», preguntó, con un hilo de voz. «¿Tú no eres mi papá de verdad?». «Tomás». Alejandro se agachó de inmediato, extendiendo los brazos. «Hijo, escúchame». Pero el niño retrocedió un paso, y ese pequeño paso hacia atrás fue como un puñal para Alejandro. «Por eso mamá se fue», dijo Tomás, con los ojos llenándose de lágrimas, «porque yo no era de verdad. Y ahora tú también te vas a ir, y yo me voy a quedar solo otra vez, como antes, cuando nadie me quería». «No». La voz de Alejandro se quebró en un grito ahogado. «Tomás». «No, mi amor, eso no es así». El niño soltó el dibujo, que planeó lentamente hasta el suelo, y salió corriendo por el pasillo, llorando. Alejandro quiso ir tras él, pero Amparo le puso una mano en el brazo, deteniéndolo con suavidad. «Déjeme a mí, señor», dijo ella con voz firme y serena.
Por favor. Hay heridas que solo puede tocar quien tiene la misma cicatriz. Alejandro la miró, deshecho, y asintió. Amparo caminó despacio por el pasillo. Encontró a Tomás acurrucado en el último escalón de la gran escalera, el mismo lugar donde lo había visto la primera vez, escondido, mirando el mundo desde arriba. Su escondite. Se había refugiado ahí, hecho un ovillo, llorando con esa desesperación antigua de los niños que sienten que sobran en el mundo. Amparo no lo abrazó de golpe. Se sentó a su lado, en el mismo escalón, sin tocarlo, dándole su espacio, igual que la primera vez. «¿Sabes una cosa, mi cielo?», dijo en voz baja, mirando al frente. «Yo te conté hace tiempo que tuve un hijo. Emilio. ¿Te acuerdas?». Tomás no respondió, pero dejó de llorar un poquito, escuchando. «Emilio nació de mí, de mi cuerpo. Nació por el camino de siempre, como tú dices». Amparo tragó saliva. «Y aún así, la vida me lo quitó. Nacer de una madre no me lo aseguró para siempre. ¿Entiendes lo que te digo? La sangre no fue suficiente para quedármelo». El niño giró apenas la cabeza, escuchándola. «Y ahora, mírame a mí», continuó ella, y su voz se llenó de una emoción temblorosa. «Yo te conocí hace poquito. Tú no naciste de mí. No llevas ni una gota de mi sangre. Y sin embargo...» Se le quebró la voz. «Desde el primer día que te vi escondido aquí, en este escalón, mirándome con esos ojos, sentí que mi corazón te reconocía, como si te hubiera estado buscando toda la vida sin saberlo. ¿Y sabes por qué?». Tomás la miró, con las pestañas mojadas. «¿Por qué? Porque la familia de verdad no se hace con la sangre, mi amor. Se hace con el amor. Se hace con quien te seca las lágrimas. Con quien se queda a tu lado cuando tienes miedo. Con quien te elige, todos los días, una y otra vez. No porque tiene que hacerlo, sino porque quiere». Le tomó la manita entre las suyas. «Tu papá no te tuvo por obligación. Tu mamá Valentina tampoco. Ellos entraron a un lugar lleno de bebés, Tomás. Podían haber elegido a cualquiera. Y de todos los niños del mundo, te eligieron a ti. Te miraron y dijeron, ese es nuestro hijo. Eso no es ser menos hijo. Eso es ser el hijo más deseado de todos, porque a los demás niños los reciben como vienen. A ti te escogieron». Tomás la escuchaba con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando comprenden algo enorme. «¿De verdad me eligieron?», preguntó. «¿De todos los niños?». «De todos, mi cielo. Tu mamá te levantó de una cuna y su corazón dijo, es él. ¿Y tu papá? ¿Sabes lo que hizo cuando ella se fue? Guardó este secreto durante años, no para lastimarte, sino para protegerte, para que nunca, ni un solo día, te sintieras menos querido. Un papá que no te ama de verdad no hace eso». Amparo le limpió una lágrima con el pulgar. «¿Y sabes qué? Ese papá está ahí, al final del pasillo, con el corazón hecho pedazos, muriéndose de miedo de perderte, porque para él tú lo eres todo». Tomás miró hacia el fondo del pasillo. Alejandro estaba ahí, de rodillas en el suelo, sin fuerzas siquiera para levantarse, mirando a su hijo con una súplica muda y las mejillas empapadas. Había escuchado cada palabra de Amparo, y jamás en su vida había sentido tanto amor y tanto miedo al mismo tiempo. «¿Papá?», dijo el niño con vocecita insegura. «Aquí estoy, hijo», respondió Alejandro, con la voz rota. «Aquí voy a estar siempre. No me importa lo que digan los papeles, ni los tribunales, ni nadie en este mundo. Tú eres mi hijo, el mejor regalo que la vida me dio, y no hay poder en la tierra que me haga dejarte solo. Nunca». «¿Me escuchas?». «Nunca». Tomás se levantó del escalón. Miró a Amparo, miró a su padre, y entonces echó a correr por el pasillo y se lanzó a los brazos de Alejandro, que lo apretó contra su pecho como si en ello se le fuera la vida. Padre e hijo lloraron juntos, arrodillados en medio del pasillo, meciéndose el uno al otro, y Amparo, desde la escalera, los observaba con el corazón inundado, secándose sus propias lágrimas. Por un instante, la amenaza, el chantaje, el abogado, Renata, todo se disolvió ante la fuerza de aquel abrazo, porque hay vínculos que ningún papel puede romper. Cuando por fin se calmaron, Alejandro, todavía abrazando a su hijo, levantó la mirada hacia Amparo.
y en sus ojos había una determinación nueva, forjada en el dolor de esa mañana. «Se acabó el miedo», dijo. «Renata quiso usar el amor de mi familia como un arma. Se equivocó de familia. Mañana mismo voy a reunirme con los mejores abogados del país, no para pagarle, para enfrentarla, y voy a demostrarle, a ella y al mundo entero, que a mi hijo nadie me lo quita». «Y no estará solo en eso, señor», dijo Amparo con firmeza. «Cuente conmigo, hasta el final». Esa noche, cuando por fin la casa se calmó y Tomás durmió abrazado a su dibujo de los tres, Amparo subió a la habitación del niño para dejarle encendida su lucecita del pasillo, como cada noche. Se detuvo un momento junto a la cama, mirándolo dormir en paz, y sacó de su bolsillo una pequeña vela, esa misma que encendía cada madrugada por Emilio. «¿Sabes, Emilio?», susurró al aire, con una sonrisa temblorosa. «Creo que ya entendí por qué te fuiste tan pronto. Tú me enseñaste a amar a un hijo, y ahora hay otro niño que te necesitaba a través de mí. No te reemplaza, mi amor. Nadie te reemplaza. Pero me diste un corazón tan grande que ahora alcanza para los dos». Bajó las escaleras con el alma más liviana de lo que la había sentido en años. Pero al llegar al vestíbulo, se detuvo en seco. Bajo la puerta principal, en la penumbra, alguien había deslizado un segundo sobre, idéntico al primero. Amparo lo levantó con dedos temblorosos, y esta vez el apellido escrito a mano en tinta oscura no decía Villarreal, decía Jiménez, su propio apellido. Con el corazón golpeándole el pecho, rasgó el sobre. Adentro había una sola hoja, con una sola línea escrita. «Usted también tiene un secreto, señora, y yo sé exactamente cuál es. Aléjese de esta familia, o el mundo entero sabrá la verdad sobre la noche en que murió su hijo». Amparo se quedó paralizada en medio del vestíbulo, con el papel temblando entre sus manos, porque aquella amenaza tocaba la única herida que ni siquiera Alejandro conocía, un dolor todavía más profundo que la muerte de Emilio. Algo que ella había guardado durante todos esos años en el rincón más oscuro de su alma, y que había jurado que jamás saldría a la luz. Lo que Renata acababa de despertar no era solo una tragedia. Era un secreto capaz de destruir a la propia Amparo. Amparo no durmió esa noche. Se quedó sentada a la mesa de la cocina, con la carta abierta frente a ella y el corazón encogido, mirando esas palabras que amenazaban con desenterrar lo único que jamás le había contado a nadie. Al amanecer, tomó una decisión. No huiría. Ya había huido de esa noche durante demasiados años, y huir no la había liberado jamás. Cuando el sol entró por la ventana, se levantó, se lavó el rostro y fue a buscar a Alejandro. Había llegado la hora de dejar de esconderse. Lo encontró en el estudio y le puso la carta sobre el escritorio sin decir palabra. Él la leyó, y su rostro se endureció de indignación. «Esta mujer no tiene límites», dijo, poniéndose de pie. «Amparo, no tiene que contarme nada. Sea lo que sea que ella cree saber, no cambia en nada quién es usted». «Sí tengo que contarlo, señor», respondió Amparo, con una serenidad triste. «Porque llevo años cargándolo sola, y estoy cansada, y porque prefiero que la verdad salga de mi boca a que salga de la de ella, envenenada». Se sentó, respiró hondo, y por primera vez en su vida, abrió la puerta de aquel cuarto oscuro de su alma. La noche en que Emilio empeoró, yo no estaba con él. Las palabras salieron temblando. Llevábamos días sin dinero, ni para el pan, ni mucho menos para las medicinas que él necesitaba. Esa noche, mi hijo ardía en fiebre, y a mí solo se me ocurrió una cosa: salir a buscar trabajo, cualquier cosa, unas monedas para comprarle el remedio. Dejé a Emilio con una vecina, y me fui a caminar de puerta en puerta bajo el frío, rogando por unas horas de limpieza, por lo que fuera. Se le quebró la voz, y mientras yo estaba afuera, en la calle, mendigando una oportunidad, mi hijo se apagó, en brazos de otra persona, sin mí. Yo no estaba ahí para sostenerle la mano, no estaba ahí para decirle que lo amaba una última vez. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. «Amparo, durante todos estos años me dije que fui una mala madre», continuó ella, dejando por fin correr las lágrimas, «que lo abandoné, que si me hubiera quedado quizá me castigué cada día.
Por eso salgo a darle de comer a los desconocidos. Por eso no dejo a nadie con hambre ni con frío. No solo por amor, Señor, también por culpa. Porque una parte de mí siente que le debe al mundo la presencia que no le pude dar a mi propio hijo. El estudio quedó en silencio. Alejandro se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Esas manos marcadas por toda una vida de trabajo. Amparo, míreme bien. Esperó a que ella levantara los ojos. Usted no abandonó a su hijo. Usted salió a pelear por él. Salió a la noche helada a buscar la manera de salvarlo. Eso no es una madre que abandona. Eso es la madre más valiente que existe. Emilio no murió solo porque usted no lo amara. Murió porque un mundo injusto le negó a una madre trabajadora lo mínimo para salvarlo. La culpa jamás fue suya. Fue de todos los que miraron para otro lado. Amparo lo miró, con años de dolor asomándose a sus ojos. Durante mucho tiempo necesité escuchar eso, Señor. Y nunca hubo nadie para decírmelo. Pues ahora lo hay. Y se lo voy a repetir todos los días que haga falta, hasta que usted se lo crea. Fue en ese instante que ambos comprendieron algo. La amenaza de Renata había fallado, porque un secreto solo tiene poder mientras vive en la oscuridad. Amparo acababa de sacarlo a la luz, y a la luz, aquel dolor ya no era un arma. Era simplemente una herida. Y las heridas, cuando alguien las acompaña, empiezan a sanar. Ya no le tengo miedo a esa carta, dijo Amparo, secándose el rostro. Que cuente lo que quiera. Ya no tiene nada que quitarme. Alejandro se puso de pie, y en su mirada ardía una decisión firme. Ni a mí. Es hora de terminar con esto de una vez. Los días siguientes fueron de preparación. Alejandro reunió a un equipo de abogados, no para pagar el chantaje, sino para desmontarlo pieza por pieza. Y don Ernesto, que había guardado silencio durante años, aportó la pieza que faltaba. Había conservado, en una caja olvidada, todos los documentos originales de la adopción de Tomás. Firmados, sellados, impecables. No había ninguna irregularidad. Jamás la hubo. La supuesta grieta legal de Renata era una mentira construida sobre el aire. Valentina me pidió que guardara estos papeles el día que firmaron la adopción, confesó el mayordomo con la voz emocionada. Me dijo, Ernesto, guárdelos como un tesoro. Algún día alguien va a querer decir que Tomás no es nuestro, y estos papeles van a gritar que sí lo es. Ella lo supo. De alguna manera, lo supo. Cuando el abogado Bermúdez y Renata se presentaron por fin, seguros de su victoria, se encontraron con una muralla que no esperaban. Los documentos legítimos, un equipo legal impecable, y un Alejandro que ya no tenía miedo. El proceso de adopción de mi hijo es tan sólido como el suelo que pisamos, declaró Alejandro con voz firme. Aquí está cada firma, cada sello, no hay grieta, no hay caso. Lo único que hay es una mujer despechada, intentando usar a un niño para conseguir dinero, y un abogado dispuesto a ensuciarse las manos por un porcentaje. Bermúdez palideció al revisar los documentos. Como profesional, entendió de inmediato que no tenía nada, que Renata le había vendido una batalla perdida. Recogió sus papeles en silencio, y sin siquiera mirarla, abandonó la casa. No estaba dispuesto a arriesgar su reputación por una causa muerta. Renata quedó sola en medio del vestíbulo. Su plan, tejido con tanta frialdad, se deshacía entre sus dedos. Alejandro, por favor, intentó cambiando el tono, suavizándolo. Cometí un error. Estaba dolida. Podemos empezar de nuevo, tú y yo. No, Renata, respondió él sin rencor, pero sin una sola grieta. Tú y yo nunca fuimos un nosotros. Yo estaba tan vacío que confundí tu compañía con algo parecido al amor. Pero el amor no chantajea. El amor no usa a un niño como moneda. El amor no escarba en la herida de una madre. Tú me enseñaste sin querer exactamente lo que no quiero en mi vida. Y por eso, hasta te doy las gracias. Ahora vete. Y esta vez, no vuelvas. Renata abrió la boca, pero no encontró nada que decir. Miró a su alrededor una última vez. Aquella casa que había soñado con gobernar, y comprendió que la había perdido para siempre. No por los abogados, sino porque nunca había entendido de qué estaba hecho de verdad un hogar. Salió por la reja con paso rígido, y esta vez el motor de su automóvil sí se alejó, calle abajo, hasta perderse, para no volver jamás. La casa quedó en silencio. Pero era por fin un silencio bueno.
Las semanas que siguieron trajeron una calma nueva. Tomás floreció como una planta que por fin recibe sol. Reía a carcajadas por los pasillos. Contaba historias sin parar. Se colgaba del cuello de Amparo y del de su padre con la misma confianza total. Ya no era el niño mudo del rincón de la escalera. Era, simplemente, un niño feliz. Y algo empezó a cambiar, despacio, entre Alejandro y Amparo. No fue de golpe. Fue como amanece, sin que uno note el momento exacto en que la oscuridad se vuelve luz. Eran las charlas hasta tarde en la cocina. Las miradas que se quedaban un segundo de más. La forma en que él la buscaba para compartir cada pequeña alegría de Tomás, y la forma en que ella, sin darse cuenta, había empezado a llamar «mi niño» al hijo de otro. Una tarde, mientras veían a Tomás jugar en el jardín, Alejandro reunió el valor que no había necesitado para enfrentar 1000 batallas de negocios. «Amparo, yo salí a las calles buscando a alguien que amara a mi hijo con el corazón limpio», dijo, mirándola. «Y encontré mucho más de lo que fui a buscar. Encontré a alguien que me enseñó, a mí, lo que significa amar sin condiciones. No la quiero en esta casa como empleada. Nunca la vi así. La quiero como la mujer que le devolvió la vida a este hogar, como la madre que Tomás eligió con el corazón. Y, si usted me lo permite, como la compañera que yo elijo todos los días, con el mío». Amparo, que había enfrentado la pobreza, la pérdida y la humillación sin quebrarse, sintió que ante esas palabras se le doblaban las rodillas. Pensó en Emilio. Pensó en todas las noches frías. Pensó en el largo camino que la había llevado, sin ella saberlo, exactamente hasta ahí. «¿Sabe qué, señor?», respondió con una sonrisa entre lágrimas. «Yo también salí una noche a la calle con un plato de comida, sin imaginar que le estaba dando de comer a mi propia familia». Desde el jardín, una vocecita gritó, corriendo hacia ellos con los brazos abiertos: «¿Ya puedo decirle mamá? ¿Ya puedo?». Y Amparo, arrodillándose para recibir a Tomás en su pecho, mientras Alejandro los envolvía a los dos en un mismo abrazo, respondió con el alma entera: «Puedes decirme mamá todas las veces que quieras, mi cielo, todas las veces del mundo». Tiempo después, en un atardecer cualquiera, la casa que antes fue fría se llenó de gente. Fabiola reía sirviendo platos. Don Ernesto, con lágrimas de alegría, hacía de anfitrión. Los antiguos compañeros del comedor comunitario, manos que abrazan, llenaban las mesas. Porque lo primero que Amparo pidió, apenas su vida cambió, fue no olvidar de dónde venía. Con la fortuna de la familia, abrió un hogar para madres solas y niños sin recursos, para que ninguna madre tuviera que salir jamás a la calle helada, mientras su hijo la esperaba. Lo llamó Casa Emilio, para que su nombre, en lugar de dolor, sembrara para siempre esperanza. Esa noche, cuando los invitados se fueron y Tomás dormía abrazado a sus dos padres, Amparo salió al jardín y encendió, como siempre, su pequeña vela. «Ya no vengo a pedirte perdón, mi Emilio», susurró al cielo estrellado, con una paz que le había costado toda una vida. «Vengo a darte las gracias, porque tú me enseñaste a amar tan grande, que ese amor terminó salvándome a mí. Descansa tranquilo, mi amor». Mamá por fin está en casa, y allá arriba, entre las estrellas, a Amparo le gustó pensar que un niño de sonrisa incompleta le devolvía por fin la paz. Porque hay tesoros que ninguna fortuna compra, ni ningún chantaje roba, el amor que se da sin esperar nada. Ese fue el único que Amparo tuvo siempre, y fue, al final, el que lo cambió todo.